Yo quiero invitarte en este día que me acompañes a Hechos capítulo 5 y vamos a estar leyendo del verso 27 al verso 42. Hechos capítulo 5, versículo 27 al versículo 42. Estamos en una serie que hemos titulado Perteneciendo. Estamos aprendiendo a la luz del libro de los Hechos lo que significa pertenecer a la iglesia, o dicho de otra manera, lo que significa no solo asistir a la iglesia, sino ser la iglesia. Y Dios nos ha hablado en gran manera acerca de la importancia de conectar, de pertenecer, de cultivar relaciones sanas, de orar unos por otros, de apoyarnos en la iglesia, de comprender nuestro rol y nuestra responsabilidad. Y al estudiar el libro de los Hechos, hemos visto cómo la iglesia tuvo que superar distintas pruebas. Oposición externa, vimos la semana pasada incluso conflicto interno con Ananías y Zafira. Pero hoy vemos, ahorita entramos como en la mitad de la narrativa de este capítulo y nos encontramos en otro momento de persecución. Los líderes religiosos se levantan contra los apóstoles, pero quiero que veas cómo la iglesia, incluso ante persecución y prueba, no se detiene. Estamos en Hechos 5, verso 27, ¿lo tenemos? Dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema: si nada puede detener a Jesús, ¿qué te detiene a ti? Si nada puede detener a Jesús, ¿qué te detiene a ti? Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia experimentamos libertad y somos renovados y fortalecidos. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En tu palabra hay sabiduría. Y hoy, Señor, abrimos nuestros ojos y mentes, abrimos nuestros oídos espirituales para recibir lo que tú tienes para nosotros.
Ayúdanos a ver en nuestros ojos espirituales, a la luz de la palabra, el cómo esta verdad aplica a nuestras vidas. Y si hay algo que nos ha estado obstaculizando, si hay algo que nos está deteniendo, Señor, ayúdanos a recordar que tenemos tu poder, que no debemos permitir que algo o alguien nos detenga de hacer aquello que tú nos has encomendado. Háblanos en este día, llénanos, Espíritu Santo, de denuedo, llénanos de pasión. Ayúdanos a recuperar asombro en tu presencia. Ayúdanos a aprender del ejemplo digno de imitar de estos creyentes del primer siglo, esta iglesia primitiva, que después de padecimiento y persecución, su respuesta no fue huir, su respuesta fue gozarse en gran manera de que fueran contados dignos de padecer por tu nombre. Ayúdanos a ser como ellos, para la gloria de tu nombre y el gozo de nuestras almas. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. Si nada puede detener a Jesús, ¿qué te detiene a ti? En Hechos capítulo 5 encontramos otro caso de persecución que se levantó contra la iglesia primitiva. Y los apóstoles, que como resultado del mover y poder del Espíritu Santo, en los versículos del contexto, habían hecho muchas señales y milagros. Dios los había utilizado para alcanzar a muchas personas. Pero aunque había gran gozo y celebración entre el pueblo por lo que Dios estaba haciendo, con los líderes religiosos en particular, se levantó celo, se levantó una frustración contra estos seguidores de Jesús. Porque dice la palabra que vino como un avivamiento a esa comunidad. Habían tantos milagros y señales. Escucha, dice el contexto, que cargaban a los enfermos en sus camillas, en sus lechos, los traían en la calle por donde iban a caminar los apóstoles, esperando que al pasar Pedro, solo la sombra de Pedro pudiese tocar a esos enfermos y fueran sanados. No porque en Pedro había un poder, porque él era extraordinario o superhumano, sino que estos discípulos estaban tan llenos del poder del Espíritu Santo que donde quiera que iban, el poder de Dios se desataba. Entonces había un avivamiento que se estaba desarrollando, pero vuelvo y te reitero, los líderes religiosos llenos de celo los volvieron a encarcelar. Y dice la Biblia que en medio de esa persecución y esa oposición, estos creyentes, estos discípulos, en lugar de echarse para atrás y llenarse de temor, dice la Biblia que cuanto intensificaba la persecución, así crecía su pasión. Como crecía la oposición contra la iglesia, así venía un denuedo más intensificado en los discípulos de seguir predicando y llevando el evangelio. Y aunque los líderes religiosos, y después, como veremos, el imperio romano creía que al detener a la iglesia, al levantar persecución, al traer oposición, la iglesia se iba a callar, pero a lo contrario, Dios utilizó la persecución para llevar el evangelio a todas las regiones. Dios utilizó la oposición para fortalecer a la iglesia y demostrar el poder del Espíritu Santo a través de ellos. Entonces dice la palabra que cuando los líderes religiosos, en particular los saduceos, llenos de celo, tomaron a los apóstoles y los metieron en prisión, dice la Biblia que Dios envió un ángel que los libertara. Y justo después de hacerlos libres, el ángel les dice: váyanse, id, les dice, váyanse, con este verbo imperativo, vuelvan al templo y sigan predicando y testificando a Jesús. Y dice que después de eso estos creyentes se fueron y empezaron a predicar. Y cuando yo leo la historia de ellos en Hechos 5, no sé en tu caso, pero yo soy retado en gran manera, porque veo como en lugar de cohibirse, callarse, llenarse de temor, estos creyentes parecía que tenían una fe imparable. Nada los detenía. Cuando los encarcelaban, más predicaban. Les decían: no hablen en el nombre de Jesús, y con mayor audacia hablaban en el nombre de Jesús. Les decían: ya no prediquen su doctrina en Jerusalén, y más predicaban la doctrina en Jerusalén. Les decían: ustedes quiénes son y de dónde viene su poder, pero seguían sanando enfermos y libertando endemoniados. Y cuando yo veo el ejemplo de estos creyentes que estaban llenos del poder del Espíritu Santo,
Santo, me tengo que hacer la pregunta: ¿por qué a veces nosotros permitimos que cosas, sean internas o externas, nos detengan de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? Si aquí tenemos el cuadro de una iglesia que por nada se detenía. Este es el cuadro de una iglesia imparable. Una iglesia que, yo quiero decirte hoy, que ellos no eran superhombres. Ellos no eran creyentes VIPs. Ellos no tenían un acceso adicional al nuestro. Ellos eran creyentes como tú y yo, gente ordinaria como tú y yo, pero redimidos por la sangre de Cristo e investidos con el poder del Espíritu Santo. Y si nada pudo detener a Jesús, y como Jesús le dijo a sus discípulos: así como se opusieron en mi contra, también vendrá oposición contra vosotros, pero yo estaré con ustedes. Y yo enviaré al gran consolador, al gran ayudador. Si nada detuvo a Jesús, nada debe detenernos a nosotros. Sacude al que está a tu lado y dile: que nada te detenga. Díselo, anímalo. Dile: que nada te detenga, porque Jesús está contigo. Ahora, nuestro título el día de hoy es: si nada puede detener a Jesús, ¿qué te detiene a ti? Y yo me imagino, ya para este punto de la introducción, estoy escuchando la voz interna de aquellos escépticos, filosóficos, cristianos argumentativos. ¿Verdad que llegaron los argumentativos a las 10:30? Que ya internamente están diciendo: bueno, Benji, nada detiene a Jesús porque Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, pero yo no soy Jesús. Nada detiene a Jesús, pero en mi caso hay un sinnúmero de cosas que me detienen. Él es Dios, Él está sentado a la diestra del trono de Dios, pero yo estoy aquí en este mundo terrenal, carnal, caído. Claro que Él es imparable, pero yo no soy Él. Yo tengo debilidades, yo tengo flaquezas, yo tengo carencias, yo me canso, yo he fallado más veces de lo que puedo contar. ¿Cómo me vas a comparar a Jesús? Y sabes, en un sentido muy importante tienes toda la razón. Tú y yo no somos Jesús y no tenemos el poder que Jesús tiene. Él es Dios y Él es todopoderoso. Pero la verdad que nos está recordando Hechos 5 es que aunque tú y yo no somos Jesús, como estos discípulos, tenemos dentro de nosotros al mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Yo sé que tú no eres Jesús. Yo sé que estás luchando con la carne, pero el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti y está en mí. Y Él nos ha dado poder. ¿Qué nos ha dado, iglesia? Él nos ha dado poder para vencer a la tentación, para vencer al pecado, para testificar con denuedo, para predicar su palabra, para vivir en santidad. Entonces Satanás te está engañando el día de hoy si te está diciendo que tú no puedes caminar por la tierra como caminó Jesús, porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Y tú puedes, como Jesús, caminar en santidad y rendirte a la voluntad de tu Padre Celestial. Porque Jesús está en ti y por medio del Espíritu Santo su poder está en ti. Y cuando tú comprendes que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti, cuando el Espíritu te llena y te inviste de poder, entonces el temor pierde su impacto. La oposición pierde su impacto. Incluso el sufrimiento se convierte en causa de gozo. Entonces hay tres cosas que yo quiero abordar el día de hoy que creo que nos detienen a muchos. Tres obstáculos que nos detienen de caminar con una fe imparable como lo hizo esta iglesia. Y creo que lo primero que nos detiene es el temor a la lucha. El temor al confrontar las dificultades en la vida. No nos sentimos suficientes para enfrentar la lucha. Para algunos de nosotros las luchas de la vida nos detienen. En segundo lugar, creo que muchos luchamos con inseguridad. La inseguridad te detiene. Yo no soy suficiente, yo no soy bueno para hablar, yo no soy una persona carismática, extrovertida, segura de mí misma. Yo vengo de la vecindad equivocada, del trasfondo equivocado. Mi vida está llena de errores. He dejado senderos de relaciones rotas y de problemas. No vengo de la mejor familia. Entonces la inseguridad nos detiene. Y número 3, el desánimo nos detiene.
Cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando Dios no hace lo que quisiéramos que Él hiciera. Pero hoy te quiero desafiar y decirte: no dejes que la lucha te detenga, porque Dios sigue rompiendo cadenas y abriendo puertas. No dejes que la inseguridad te detenga, porque el Espíritu Santo te ha capacitado. Y no dejes que el desánimo te detenga, porque aún en sufrimiento Dios está contigo. Aquí está lo primero que vamos a aprender hoy. El primer desafío es que no te detenga la lucha. Vuelve conmigo, estamos en Hechos capítulo 5 versículo 17. Vamos al contexto y quiero que veas lo que sucede con estos apóstoles. Dice Hechos 15, 17 al 21. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Eso es importante. ¿Qué secta? Los saduceos. Se llenaron de celos. Ahora, ¿por qué se llenaron de celos? Porque recuerda, yo te dije hace un momento que del verso 12 al verso 16 dice el escritor Lucas, el escritor de esta narrativa de los hechos, él nos cuenta que muchos milagros y señales se comenzaron a desatar. Y tienes que recordar conmigo que estos discípulos eran gente ordinaria. Entonces imagínate acá, los líderes religiosos están viendo a pescadores, a obreros comunes, a hombres que, como dice el contexto, hombres sin letra y del vulgo, hacer milagros y señales. Y se comenzaron a llenar de celos, porque estos hombres que no tenían conocimiento, que no tenían reputación, que no tenían prestigio, que no eran de alta sociedad, estaban haciendo lo que ellos en toda su vida nunca habían podido lograr con la religión. Y se comenzaron a frustrar y se comenzaron a llenar de celo. Verso 18: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, es decir, de la nueva vida en Cristo. Verso 21: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahora, yo leo esta clase de historias en la Biblia y digo: yo no comprendo cómo la gente cree que la Biblia es aburrida. Esto es increíble. Esto está mejor que novelas, que series, y es legítimo, es verídico. Esto está extraordinario, porque esta historia no solo es extraordinaria en cuanto a lo sobrenatural por la intervención divina a través de un ángel, pero es cómica también. La historia es cómica porque imagínate, esta gente ordinaria, estos discípulos están haciendo milagros. Los saduceos se llenan de celos, dicen: tráiganos a esos rebeldes, problemáticos, conflictivos. Y los traen y los meten en la cárcel y se van tranquilos a su casa, como diciendo: mañana les vamos a dar una interrogada a estos. Mañana les vamos a poner una paliza a estos hombres. Están tranquilos en camino a sus casas, visualizando cómo los van a interrogar, cómo los van a avergonzar, cómo van a destruir a este movimiento de Cristo Jesús. Y mientras ellos están en casa durmiendo, un ángel del Señor está sacando a los apóstoles de la cárcel. Los saca de la cárcel y dice la palabra que la próxima mañana llegan los líderes religiosos de vuelta a la cárcel pública a reunirse en el concilio y dicen: tráiganos a esos prisioneros. Y van los de la guardia y le dicen: no están aquí. Lo que ellos no sabían es que en la madrugada el ángel los sacó y les dijo: váyanse a predicar al templo. Y los discípulos se fueron al templo y en la mañana empezaron a predicar y a testificar a Jesús. Y acá están volviéndose locos los líderes religiosos, tratando de averiguar. No hay cadenas rotas, no hay puertas abiertas, los soldados, nadie está herido. ¿Cómo sucedió esto? La Biblia es cómica a veces, ¿de verdad que sí? Y están aquí rompiéndose la cabeza. Pero los discípulos, los apóstoles, en toda esta lucha estaban tranquilos, porque tenían una convicción: no hay una prisión lo suficientemente fuerte o vigilada para detener al poder del Espíritu de Dios.
Yo quiero decirte esto, y esto no es minimizar tu lucha, esto no es minimizar tu sufrimiento, pero sí es decirte, no dejes que la lucha que estás viviendo hoy te detenga, porque si hay algo que Hechos 5 nos enseña, es que Dios sigue rompiendo cadenas. ¿Cuántos lo creen? Dios sigue abriendo puertas, Dios sigue sanando enfermos. No hay una cárcel, una lucha, una situación tan compleja, tan difícil, tan oscura, que sea demasiado para Cristo Jesús. Los discípulos, los apóstoles fueron tirados en una prisión pública, pero mientras estaban aquí y los líderes religiosos creían, ya los hemos detenido, dice la palabra de Dios que Dios ya estaba preparando su plan. Dios ya había enviado a un ángel para libertarlos, y lo que Satanás quería usar para avergonzar a la iglesia, Dios lo iba a utilizar para traer gloria a su nombre. A veces las luchas en nuestra vida nos abruman, porque tenemos tanta cercanía y proximidad a nuestra humanidad, nuestro sufrimiento y nuestro dolor, y no suficiente proximidad y cercanía a la presencia del Dios soberano al cual servimos. Por lo tanto, creemos equivocadamente que lo que estamos viviendo es insuperable. No voy a salir de esto, no voy a vencer esto, no voy a poder salir de esta oscuridad. Pero escúchame, hermano, amigo, cuando tú estás sufriendo, necesitas recordarle a tu alma, esto no durará para siempre. Dios tiene el poder para sacarme de esta lucha, Dios tiene el poder para sacarme de esta tormenta. Y aunque los apóstoles momentáneamente fueron perseguidos, no se quedaron en esa cárcel para siempre. Dios tenía un plan. En primera instancia, no dejes que la lucha te detenga, porque Dios es más grande que cualquier lucha. Dios es más fuerte que cualquier oposición. Dios es más poderoso que cualquier obstáculo. Pero también cobra ánimo el día de hoy recordando que ninguna lucha es eterna. Ninguna lucha es eterna. Yo he aprendido esto como padre. Chabel y yo tenemos 4 hijos, y si algo hemos aprendido a veces, ahora que hablamos con amigos que tienen niños pequeñitos y están afanados, mi niño, vamos a un lugar público y grita y llora y esto y lo otro, y siempre le decimos, relájate, son etapas. ¿Cuántos padres saben eso? Son etapas. Cuando nuestro niño era recién nacido, era una etapa, y luego crece un año y es una etapa, y luego berrinches y explotes y esto, pero son etapas, y pasan esas etapas. Y luego mamá me dice, prepárate porque las etapas que vienen. Pero todo eso pasará. Pero cuando tú estás, yo los entiendo, me relaciono. Cuando tú estás en esa situación, es tu única realidad, y es tan presente y es tan abrumante que sientes que es lo único y que siempre será lo único. Pero hoy el Espíritu de Dios te está recordando, no te quedarás en esa prisión para siempre. No te quedarás sufriendo para siempre. Escúchame bien, hermano, aunque mueras enfermo, no estarás enfermo para siempre, porque cuando estés en gloria con Él, allá no habrá dolor, allá no habrá llanto, allá no habrá sufrimiento. Cuando estés en gloria con Él, todo esto pasará. No existe una tormenta que sea eterna, no existe una lágrima que sea eterna, pero existe un gozo duradero, existe una paz para siempre, existe un poder que fluye desde el mismo trono de Dios, que es más que tu prisión, mayor que tu problema y más fuerte que tu obstáculo. Esto no durará para siempre. Los apóstoles no se detuvieron, incluso en la prisión no se desanimaron, no perdieron ánimo, no se frustraron con la misión de Jesucristo. Estaban enfocados, creyendo, Dios nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque ellos estaban operando en lo sobrenatural, ellos vivían en el Espíritu. Son los capítulos anteriores, donde quiera que iban, milagros, señales, prodigios. Y yo a veces, cuando escucho de los avivamientos del ayer y cuando escucho de los moveres del Espíritu en las generaciones pasadas, me doy cuenta que a veces nuestra generación, no me refiero solamente a los jóvenes, pero a nuestra generación, ahorita que Dios está usando globalmente en todo el mundo para llevar el evangelio, necesitamos aprender de esas generaciones y recuperar un interés y una disposición por vivir en el Espíritu.
Porque tú lees el libro de los Hechos y donde quiera que iban, el Espíritu les hablaba, les dirigía, les daba palabras proféticas, enfermos eran sanados, vivían en lo sobrenatural. Y a veces nosotros acá en el occidente, en nuestro mundo postmoderno, somos tan analíticos, tan organizados, tan materiales, tan tangibles, que no operamos en lo espiritual, no operamos en lo sobrenatural. Pero a todos nos ha pasado. Solo hace unas semanas me decía mi esposa, fue a la tienda con mi hija mayor, y cuando fueron a la tienda dice que había una señora que la estaba mirando. Se le quedó así mirando y Chabeli la miraba como, ¿qué está pasando? Y se estaban así viendo, y luego viene la señora y le dice, ¿tú en qué trabajas? Así de la nada, ¿tú en qué trabajas? Y Chabeli le dice, pues en una iglesia, somos pastores. Y la señora dice, lo sabía que tú eras una mujer de Dios, lo podía sentir. Y comienza a darle una palabra de ánimo ahí en la tienda. Toda la ropa, la gente, una palabra de Dios. Dios está contigo, Dios te va a usar. Y comienza a darle una palabra de parte de Dios. Y cuando Chabeli vino y me contó todo el testimonio, toda emocionada, dijo, wow, esa señora no solo me bendijo, sino me retó por esa gente que vive en lo sobrenatural, que camina en el mover del Espíritu. Así eran los apóstoles. Por eso no temieron, no se abrumaron. No porque ellos eran autoseguros, no porque ellos se creían más para vencer a los líderes religiosos o la oposición, incluso una cárcel, sino porque sabían esto: no hay lucha más grande que Jesús. ¿Por qué podían decir eso? Porque lo vieron resucitar y ascender en una nube a la diestra del trono de Dios, y fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo superas la lucha? Necesitas más proximidad a la verdad de la soberanía de Dios. Cuando pasas tanto tiempo con Dios y Él te está recordando de quién Él es y estás operando en su poder, las cosas y las luchas de la vida parecen tan pequeñitas en comparación a la gloria, la soberanía y el poder del Dios al cual tú sirves. ¿Cuántos creen el día de hoy que servimos a un Dios grande, que servimos a un Dios poderoso? Entonces escucha esto, la lucha no fue el fin de la historia. Dios ya estaba trabajando, envió un ángel y los sacó. Pero quiero que notes algo conmigo importante acerca de lo que el ángel les dice después de sacarlos de la cárcel. Dice la palabra de Dios en el verso 20 que sacándolos les dijo, id. ¿Qué les dijo? Entonces quiero que notes que cuando Dios nos da victorias en las luchas de nuestra vida, no es solo para nuestra propia ganancia, no es solo para nuestra propia bendición. Y no me malentiendas, aquí la palabra importante que califica la bendición de Dios es no solo, porque ciertamente Dios nos quiere bendecir. ¿Cuánto le dan gracias? Y Dios nos quiere prosperar. Pero cuando Dios te da una victoria, no es solo por eso. Cuando Dios te da una victoria es para sus propósitos. Viste que el ángel, después de sacarlos de la cárcel, no les dijo, pues que tengan un bonito fin de semana, que disfruten su día libre, gracias por padecer por causa de Cristo. No, el ángel los saca e inmediatamente les dice, se me van al templo y siguen predicando. Váyanse al templo y sigan testificando a Jesús. Porque la victoria que Dios te está dando, la bendición que Dios te está dando, la prosperidad que Dios está desatando sobre tu vida, no es solo para tu ganancia, es para los propósitos del reino de Dios. Es para que tú, al testificar, la lucha no pudo detenerme, porque Dios rompió cadenas, Dios abrió puertas, pero lo hizo para que yo cumpla sus propósitos. Lo primero que aprendemos en esta historia es que no debe detenernos la lucha. ¿Qué no debe detenernos? La lucha. Pero en segundo lugar, quiero que mires esto, que no te detenga la inseguridad. Dice el versículo 21 nuevamente, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, mira esto, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Me encanta que no solo dicen no hallamos a nadie, primero dicen hicimos todo, revisamos las puertas, revisamos cadenas, porque no querían problemas.
Dicen, miren, revisamos todo, pero no había nadie allí. Verso 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Cómo los trajo? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora, esto es extraordinario. Lucas nos dice en el contexto que de todas las sectas de la religión judía, del judaísmo, la secta que se llenó de celo y se enfureció eran los saduceos. Y esto es importante, esto no es casualidad, porque recuerda conmigo que el escritor de este libro, Lucas, era médico. O sea, es un hombre muy analítico, un hombre meticuloso, un hombre que cuando incluye una nota es importante. Y Lucas decide destacar que no solo líderes religiosos se llenaron de celos, sino en particular los saduceos. ¿Quiénes? Y si tú te pones a estudiar las distintas sectas del judaísmo, wow, esto cobra una profundidad extraordinaria. Porque dentro del judaísmo habían abogados de la ley, habían fariseos que eran otra secta, habían escribas que estudiaban la palabra, interpretaban la ley, y había fariseos. Los fariseos en particular eran hombres muy religiosos, muy piadosos, eran hombres muy rígidos, que cumplían la ley a cada estipulación, que habían sumado cientos de estipulaciones a la ley de Dios y habían creado una carga extraordinaria. Pero eran gente que se separaban. Los fariseos se separaban de los demás y se sentían muy apartados y santos en su piedad. Pero los saduceos, en contraste a los fariseos, eran más diplomáticos. Eran una secta aristocrática y tenían alta posición. Muchos de ellos tenían influencia en la cultura grecorromana, tenían influencia con funcionarios. Entonces había saduceos adinerados, había saduceos de alta posición. ¿Por qué dice Lucas que de todas las sectas judías los que más se llenaron de celos fueron los saduceos? Porque los saduceos eran los que más valoraban la posición y el prestigio. Entonces imagínate un saduceo que toda su vida ha trabajado por tener la posición que ahora tiene, que viste una vestimenta especial, que cuando camina por las calles la gente dice: "Oh, ahí va un hombre de Dios", que tiene una posición de alta sociedad y de prestigio y de respeto, pero que nunca ha visto a un enfermo ser sanado, nunca ha visto a un cojo andar, nunca ha visto a un estéril dar a luz, nunca ha visto a un endemoniado ser libertado. Y vienen estos ordinarios pescadores, todos sucios, comunes y corrientes, sin letra y del vulgo, sin estudio, sin preparación, haciendo lo que ellos nunca habían podido hacer. Se llenaron de celo. Pero hay algo importante que Dios nos está enseñando a través de esto: que Dios no necesita nuestras habilidades, credenciales o calificaciones para usarnos. Dios puede usar a cualquier persona para que toda la gloria sea suya. Dice la palabra, escucha esto, que después de darse cuenta que no estaban ahí, y vino un hombre con un informe y les dijo: están en el templo predicando. Wow, apenas había sucedido esa mañana y ya había corrido el rumor. Yo creo que esos judíos eran como los latinos, porque el chisme volaba, iglesia. Volaba ese chisme. Tan pronto ellos se preguntaban: ¿dónde están? Ya venía un informante y les decía: están en el templo predicando en el nombre de Jesús. Y cuando llegan al templo con alguaciles y soldados y todos listos para tomarlos, ven a la multitud de la gente. Y este es el momento en el cual los discípulos pudieran haber hecho lo que muchos de nosotros carnales hubiésemos hecho. A ver, ahora sí, éntrenle, con la multitud detrás de ti. A ver, éntrenle, agárrenme a la fuerza, éntrenle, a ver si sí, qué machitos, denle. Pero no, porque ellos no estaban parados en su propia fuerza. Ellos no estaban ahí por su propia autoridad. Ahora sí vinieron los saduceos y con mucho respeto les dijeron, sin violencia: disculpen, seguidores de Jesús, ¿nos pueden acompañar un momentito? Y los discípulos no se echaron para atrás, no temieron, no se cohibieron, no se pusieron a la defensiva, no se bajaron a su nivel, no empezaron a atacar. ¿Sabes qué dijeron? Vamos,
Dios envió un ángel que nos sacó una vez, Dios lo puede hacer otra vez. Yo me hago la pregunta: ¿de dónde hombres ordinarios y sin preparación sacaron esta clase de seguridad? ¿De dónde sacaron esta clase de convicción y de denuedo? Porque si hay algo que nos detiene a muchos de servir a Dios, es la inseguridad. ¿Qué nos detiene? Cuando tú te descalificas de la misión de Jesús porque dices: no vengo del trasfondo correcto, no tengo la habilidad adecuada, no soy bueno para hablar, no soy una persona muy expresiva, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Pero escúchame, Hechos capítulo 5 nos recuerda que no tienes que tener todas las habilidades para que Dios te use. Aquí vemos a hombres ordinarios parados ante hombres de posición, terrenalmente hablando, hombres poderosos, hombres de autoridad, pero con valentía están predicando la palabra, no tienen temor. ¿Por qué? Porque ellos comprendían: lo que nos califica no es nuestra habilidad, lo que nos califica es que estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice el verso 28. Quiero que veas lo que ellos cuestionan y luego quiero que veas el denuedo de Pedro. Porque dice aquí diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Entonces los líderes religiosos los cuestionan y les dicen: ¿no les dijimos que no predicaran en el nombre de Jesús? Y ahora ustedes nos están echando la sangre de Jesús a nosotros. ¿No les dijimos eso? Y mira la respuesta de Pedro. Justo le acaban de decir: no nos culpes de la sangre de Jesús. Y mira lo que Pedro les dice, verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Como hemos dicho a lo largo de esta serie, no es el mismo Pedro. Y quiero que tú sepas que él no se fue a un taller de autoestima, él no fue a un seminario de autoridad, él no fue a un taller de creer en ti mismo. Él fue investido con el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te llena de autoridad y de nuevo, lo que antes te cohibía, te callaba, te limitaba, ya no tiene dominio sobre ti. Pedro ya no era un hombre detenido por cobardía, por impulso o por inseguridad. Era un hombre seguro de lo que Dios le había llamado a hacer, no por su propia habilidad, sino por la autoridad del Espíritu Santo. Y Pedro no se echó para atrás. Pedro les predicó la verdad y le dijo: ustedes lo crucificaron. Mira lo que les dice en el verso 31: a este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón y pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sabes qué está diciendo Pedro? Estas son mis credenciales, esta es mi autoridad, no mi habilidad, no mi intelecto, no mi pasión, no mi denuedo, sino que tengo el poder del Espíritu Santo. Lo que he visto, lo que he oído, ese es mi testimonio, esas son mis credenciales, eso es lo que me califica. Que vi a Cristo levantarse de entre los muertos, que lo vi ascender al mismo trono de Dios, que vi al Espíritu derramarse e investirnos de poder. Esa es mi fuente de autoridad. ¿Qué te estoy enseñando hoy? Que no dejes que la inseguridad te detenga. Porque si tú no te calificaste para la salvación, no te puedes descalificar para que Dios te use. Él te salvó con su gracia. Él te salvó con la sangre de su Hijo. Él nos hizo redimidos. Él nos justificó. Él nos santificó. Él lo hizo, es obra de Dios. No te descalifiques por tu pasado. ¿No crees que Pedro tuvo momentos de inseguridad? Porque hemos visto hasta este punto de la narrativa de Hechos sus sermones audaces, llenos de denuedo. En Hechos 2 se pone de pie, predica:
se salvan 3,000. En Hechos 3 se vuelve a levantar y predica después de sanar ese cojo. Y en el capítulo 4 se suman 5,000. En Hechos 5, ante los líderes religiosos, los mira en la cara y les dice: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero con amor y gracia les dice: pero Él en Cristo ha dado arrepentimiento y perdón de pecados. Si se arrepienten, Él los puede perdonar. Y la pregunta es: Pedro, ¿no tuviste momentos de inseguridad donde el enemigo entró a tu mente y te dijo: pero Pedro, ¿no negaste tú a Jesús 3 veces? ¿No lo negaste con maldiciones diciendo que no lo conocías? ¿No huiste? Y a veces el enemigo nos limita con la inseguridad. ¿Quién eres tú para hablar de Dios si mira tus problemas? ¿Cómo vas a orar por esa familia si mira la tuya toda disfuncional, toda rota? ¿Cómo vas a poder orar por un enfermo si tú estás enfermo? ¿Cómo vas a animar a alguien a buscar a Dios si tú has descuidado la presencia de Dios? Y Satanás viene a descalificarnos. Pero escúchame bien, Dios no necesita nuestras habilidades. Dios no necesita nuestros talentos. Dios solo busca nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que confiar en Dios más que tus propias habilidades, porque vendrá el momento donde nuestras habilidades nos fallarán, pero el Dios en el cual hemos confiado nunca nos fallará. Cuando el enemigo viene a descalificarte por tu pasado, cuando el enemigo viene a descalificarte por tu falta de habilidades, ¿sabes qué? Tú regocíjate más y más y más, porque el hecho de que vienes de un pasado complicado, roto y complejo le trae mayor gloria a Dios. Cuando Satanás viene y dice: y tú acá alabándose, mira de dónde te sacó el Señor, y dile: exactamente. Si de dónde me sacó el Señor y aquí estoy alabando, ¿qué dice eso del Dios al cual yo sirvo? Que Él toma a un cobarde como Pedro y lo llena de denuedo para predicar la palabra. Que Él toma a un perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso y lo convierte en un misionero y plantador de iglesias para el evangelio. Que Él toma instrumentos rotos y pecadores y los redime y los restaura para que suya y solo suya sea la gloria. Lo que Satanás está usando para cohibirte y callarte en inseguridad es lo que más debería de lanzarte a servir a Dios. Tú no sabes hablar, exactamente, no sé hablar. Por eso si hablo y Dios usa lo que hablo para alcanzar a alguien, wow, no es Dios grande. Tú eres un cobarde. Tienes toda la razón, Satanás, soy el más cobarde de todos. Pero si me pongo de pie y predico la palabra, wow, no es Dios grande que alguien como yo se ponga de pie y predique la palabra. Tú que vienes de un trasfondo de abuso, de dolor, sí, que increíble que alguien que vino de un trasfondo de abuso y de dolor, de carencia de un padre, carencia de una madre, pueda hoy amar con el amor de Cristo, perdonar con el perdón que he sido perdonado, restaurar y sanar y ayudar a una nueva generación para que no tengan que repetir los patrones que yo tuve que vivir. Lo que Satanás está usando para minimizar tu llamado, descalificarte de la gran comisión y tenerte cohibido en un cajón, es lo que más debería de lanzarte para servir a Dios. ¿Tú recuerdas el llamamiento de Moisés en Éxodo 3? Cuando Dios llama a Moisés y lo invita por una teofanía, una zarza ardiente, y Moisés está ahí en asombro. Todo era asombro, todo era maravilla y temor a la vez entrelazado, porque dice: wow, este lugar es santo. Pero luego Dios le dice: Moisés, he escuchado la agonía de mi pueblo, el quebranto de mi pueblo, el día de libertad ha llegado, tú eres el libertador. ¿Y recuerdas lo que Moisés le dice? Moisés, como nosotros, a menudo le dice a Dios cosas que Él no nos preguntó. Dios le dice: Moisés, yo te envío. Y Moisés le dice: pero ¿quién soy yo? Moisés, ¿quién te preguntó quién tú eres? Tú no eres nadie. ¿Quién soy yo? Dios nunca le dijo: Moisés, ¿quién eres tú para ver tus calificaciones y habilidades, a ver si me convienes para esta misión, esta asignación? Dios conoce a Moisés. Desde el vientre de su madre Dios lo había formado. Antes de que Moisés existiera en la tierra, ya existía en la mente de Dios. Dios le dice: Moisés, ¿quién soy yo? Y Dios, me encanta esto, Dios ignora lo que Moisés le dice.
Me encanta eso, tú lo puedes leer en Éxodo capítulo 10. Está fascinante porque Dios le dice: yo te envío. Y Moisés le dice: pero ¿quién soy yo para ir y decir, los ancianos en Israel no me van a escuchar? Y Dios ignora por completo lo que Moisés dice y le contesta: yo estaré contigo. Ahora, cuando yo reflexiono en esta historia, aprendo una lección poderosa de cómo superar la inseguridad. Porque cuando tú te sientes inseguro, no soy suficiente, no puedo, no lo voy a lograr, me hace falta conocimiento, mi pasado, no vengo del lugar correcto, toda esa inseguridad que inunda tu mente, como a Moisés: no soy bueno para hablar, soy tardo para hablar, ¿cómo voy a presentarme ante ellos? Yo no soy digno, huí como refugiado, maté a alguien, mi pasado es oscuro allá, esa es una hoja que ya volteé, no quiero regresar a eso. ¿Y quién soy yo? Y Dios lo ignora y le dice: yo estaré contigo. ¿Sabes qué me dice eso? ¿Sabes qué me enseña? Que para vencer la inseguridad no necesitas escuchar más acerca de ti mismo, que es contracultural, porque el mundo te dice: cuando tú te sientes que no eres suficiente, ahí vienen las comadres a tu lado: sí puedes, que está bien, yo sé que tienen buenas intenciones, pero te dura como media hora y te vuelves a deprimir. Porque lo que supera la inseguridad, yo sé que esto es contraintuitivo, pero escúchame, lo que supera la inseguridad no es autoestima. Lo que supera la inseguridad es la voz de Dios. Yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no puedo, ¿cómo voy a hablar? Y Dios no le dice: Moisés, tú puedes, eres grande, Moisés. Moisés dice: ¿quién soy yo? Dios le dice: olvídate de quién tú eres, porque tú no eres nadie sin mí. Eso lo sabes tú, eso lo sabe Satanás, eso lo sabe tu esposa, eso lo saben tus hijos, eso lo sabe tu suegro. Y eso quedó clarito en Egipto. Tú no eres nadie. Por eso Dios no le dice: tú puedes, Moisés, échale gana, levántate. ¿Sabes qué superó la inseguridad de Moisés? No escuchar más acerca de sí mismo, sino escuchar más acerca de Dios. ¿Sabes qué le dijo Dios? Yo estaré contigo. El gran teólogo de la Reforma Protestante, Juan Calvino, escribió en la introducción de su gran obra de literatura teológica, Los Institutos de la Religión Cristiana, y él dijo lo siguiente: tú no puedes conocerte a ti mismo si primero no conoces al Dios que te creó. Cuando conoces a Dios, entonces te conoces a ti mismo, porque te conoces en proporción. El mundo te dice: tú eres grande, pero cuando conoces a Dios, realmente conoces grandeza, entonces te humillas. Dios, tú eres grande, yo soy pequeño. Tú eres suficiente, yo soy insuficiente. Tú eres todopoderoso, yo soy inseguro. Tú eres dueño de todo, yo tengo limitaciones. Y Satanás te dice: ay, qué triste reconocer que eres frágil. No es triste reconocer que soy frágil si estoy en manos de un Dios fuerte. No es triste reconocer que tengo necesidad si estoy en manos de un Dios que provee en toda necesidad. Dios le enseña a Moisés: ¿sabes cómo superas la inseguridad? Escuchando la voz de Dios. ¿Escuchando qué, iglesia? Vamos a modernizarlo, te lo voy a aplicar de esta manera. Lo que cancela el ruido de Satanás no es que tú bloquees las mentiras, es que tú intensifiques la voz de Dios en tu oído. Te lo voy a ilustrar así. Yo tenía unos audífonos viejos que recién reemplacé, y cuando me los ponía para estudiar eran tan viejos que todo el ruido de afuera interfería, no podía enfocarme, me empezaron a fallar. Entonces me tuve que comprar estos nuevos, porque estos en particular tienen una función que se llama cancelación de ruido. Y recuerdo, los compré hace como 3 semanas. El primer día que me los puse, como estaba acostumbrado a algo tan obsoleto y viejo, cuando me puse estos fue como una revelación. Y cuando me los metí así en el oído, lo primero que noté fue que al ponérmelos en el oído escuché como un ruidito así sutil que le hizo, como atmosférico así, y ya no escuchaba nada. Podía estudiar, podía enfocarme, y han sido muy buenos para mi vida de estudio, un poco conflictivos para mi matrimonio, porque me meto a estudiar y me pierdo, me voy en el mundo de la Biblia, y luego como
10 minutos viene mi esposa: Benji, te he estado hablando por 15 minutos. Perdóname, ella los quiere agarrar y tirar por la ventana, pero estamos trabajando en eso. Pero cuando me los puse así, escuché. Y como a mí me encanta mucho la música, ese sonidito se quedó y me intrigó. Y yo dije: ¿qué es ese ruidito cada vez que me los pongo? Entonces me puse a investigar, a indagar, y aprendí algo que yo no había comprendido correctamente: cómo funcionan los audífonos de cancelación de ruido. Yo creía equivocadamente que la manera que funcionan es que cuando te los ponen tienen alguna especie de tecnología que bloquea el audio de afuera, pero no es así. Escúchame bien, aprendí indagando que cuando te los pones, la manera que cancelan el ruido es porque introducen ondas sonoras nuevas que interfieren con el ruido de afuera. Y al introducir esas ondas sonoras nuevas e interfieren con el ruido de afuera, los sobrepasan. Entonces tu cerebro se puede concentrar. ¿Están conmigo? Yo pensaba que funcionaban bloqueando el audio de afuera, pero no es que bloquean el ruido, es que introducen un nuevo sonido que interfiere con el ruido y supera el ruido. Cuando yo leí esto, yo sentí la presencia de Dios que llenó mi cama. Yo estaba leyendo esto y dije: esto lo tengo que predicar, porque aún en estos audífonos hay palabra de Dios. Yo empecé a entender algo poderoso, lo que Dios le enseñó a Moisés. Lo que va a superar la inseguridad en tu vida no es que tú bloquees tus oídos y digas: no te creo, Satanás, yo sí soy suficiente, yo sí puedo, porque nunca vas a poder bloquear el ruido de afuera. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Puedes practicar la práctica espiritual de cancelación de ruido. Puedes meterte en la presencia de Dios, puedes estudiar la palabra de Dios, y cuando el ruido afuera e interno te dice: no eres suficiente, pero te pones los audífonos del Espíritu Santo, Él introduce su voz que interfiere con el ruido de Satanás. No es alto autoestima lo que supera la inseguridad, es la verdad y la voz de Dios lo que cancela las mentiras de Satanás. Tú puedes taparte los oídos y decir: sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, pero nada va a cambiar. El ruido te está diciendo: no puedes. Pero cuando practicas la práctica espiritual de cancelación de audio, ¿cómo la practicas? Te metes en la palabra, te metes en la oración, te metes en el ayuno, te consagras a Dios. Y mientras todo el ruido de la vida está: ¿cómo vas a pagar esto? ¿Cómo vas a superar esto? ¿Cómo vas a decir no a este pecado? ¿Cómo vas a sanar esta herida? ¿Cómo vas a perdonar a ese familiar? ¿Cómo vas a vencer este reto? Mientras todo el ruido te está rodeando y te enfocas y comienzas a leer la palabra, la palabra empieza a introducir la voz de Dios, y la voz de Dios empieza a interferir con el ruido. El ruido te dice: tú no puedes, tú estás solo. Pero la palabra de Dios te dice: aunque en el mundo hay aflicción, confía, dijo Jesucristo, yo he vencido el mundo. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Yo no te he dejado. Yo he enviado al Paraclete, al gran consolador, al ayudador. Él mora en ti. Yo te he sellado con el Espíritu. Y la voz de Dios comienza a cancelar las mentiras de Satanás. ¿Tú crees que Pedro no tenía inseguridades? Claro que las tenía. Pero cuando se puso de pie en Hechos 2, en Hechos 3, cuando se paró ante el Sanedrín, en Hechos 5, había una voz en él que interfería con el ruido y el temor, la inseguridad y la ansiedad. Y era la voz del Espíritu Santo que le decía: predica mi palabra, yo estoy contigo. Abre tu boca que yo hablaré. Extiende tus manos que yo sanaré enfermos. Camina que cada una de tus pisadas yo la voy a guiar. Escúchame, el Espíritu Santo nos empodera para testificar cuando intensificamos su voz en nuestros oídos para que su voz cancele el ruido del enemigo. No es simplemente motivarte, animarte, yo sé que eso importa y es parte de, pero lo que más necesitamos es intensificar la voz de Dios. Yo creo que cuando el Espíritu se derrama en nuestros medios y comienza a moverse, es porque la iglesia ha intensificado su oído a la voz del Espíritu Santo y está escuchando, porque Él siempre se quiere mover. ¿Cuántos lo creen? Él siempre está hablando. Él solo está buscando una iglesia receptiva, abierta, atenta a escuchar su voz. Dice la palabra que Pedro predicó con denuedo. Pedro predicó con autoridad, y el resultado no fue quizá lo que ellos esperaban.
pero en lugar de desanimarse, se llenaron de gozo. Con esto te quiero dejar que aprendimos hoy: si nadie tiene a Jesús, ¿qué te detiene a ti? Que no te detenga la lucha, porque Dios rompe cadenas y abre puertas. Que no te detenga la inseguridad, porque el Espíritu Santo te capacita, intensifica su voz en tu oído. Pero número 3, que nada te desanime, porque Dios está contigo. Mira lo que dice el verso 33. Dice el verso 33: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces Pedro hace lo que el ángel le dijo: predica la palabra con denuedo. Y quizá Pedro se imaginaba, visualizaba saduceos arrepentidos, postrados, llorando: Señor, perdónanos. Nada, que los quieren matar. Y es en esos momentos donde tu fe es probada. Cuando las cosas no salen como tú esperabas, tu fe es probada. Pero dice la palabra que Dios usó a un hombre llamado Gamaliel, un abogado de la ley, un filósofo judío. Y Gamaliel se pone de pie entre ellos y les dice: espérense, no actuemos con impulso, saquemos a los apóstoles. Y los sacaron del concilio. Y estando a solas, Gamaliel les dice: miren, habla con sabiduría y les dice: miren, han venido otros líderes que se han levantado, han surgido otros movimientos, pero esos líderes han muerto. La gente se desvanece, los movimientos se callan, el ruido se apaga. Dejen que esto se apague solo. Si esto no es de Dios, estos apóstoles morirán, la gente se desvanecerá, esto se acabará. Pero si esto es de Dios, no vaya a ser que estemos luchando con Dios mismo. Entonces dice la palabra que el concilio escucharon su consejo y llamaron a los apóstoles y dijeron: está bien, los vamos a dejar ir. Pero antes los azotaron, los golpearon, los amenazaron: ya no hablen en el nombre de Jesús. Este es el momento en el cual el desánimo entra a tu corazón. Pero Jesús, hicimos lo que nos encomendaste, predicamos tu palabra. Espíritu Santo, exaltamos el nombre de Jesús y salimos de aquí azotados, golpeados, amenazados. Pero quiero dejarte con esto. Mira la respuesta de ellos. Dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos. ¿A alguien le cobra sentido a esto? Te acaban de azotar y golpear, te acaban de amenazar. Es aquí donde lloras y vas con tu esposa y ella te anima: se pasa, en el Sanedrín se pasa, amor. Y te reta y te anima: no, pues vamos a darle tranquilo a esta cosa del cristianismo y vamos a ver las cosas cómo van. Salen gozosos, dice la palabra, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Salieron de ahí golpeados, azotados, amenazados, y se fueron a predicar. Y se fueron a predicar gozosos. ¿Cómo superaron el desánimo? Ellos sabían, iglesia, Dios está con nosotros. Escúchame bien. Lo que Gamaliel dijo fue una palabra profética. Hoy tú viajas a Italia, tú viajas al Medio Oriente, tú caminas sobre los escombros del Imperio Romano, tú pagas euros para caminar sobre los escombros y sobre las ruinas de lo que era ese imperio. Pero aquí en Dallas, Texas, seguimos predicando el nombre de Cristo Jesús. Y en todo país del mundo se sigue predicando el nombre de Cristo Jesús. Este movimiento no se apagó. Esos líderes murieron. Pedro murió, Pablo murió, Juan murió, pero la iglesia sigue predicando a Jesús, porque este no es un movimiento creado de hombres. Esta es la iglesia de Jesús, y Él está sentado a la diestra del trono de Dios y volverá por nosotros. No te desanimes. Estamos en el equipo ganador. Te enfermes o no te enfermes, prospere tu negocio o no prospere, ya ganamos, iglesia. Iremos a gloria con Él para siempre. Estaremos con Él para siempre. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Satanás está debajo de nuestros pies. Ya vencimos. ¿Sabes por qué se gozaron?
Nos azotaron, nos amenazaron. Haz la conexión. Pero a Jesús lo azotaron y a Jesús lo amenazaron y pusieron una corona de espinos en su cabeza, pero Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Haz la conexión. Si a Él lo azotaron, si a Él lo persiguieron, pero Él resucitó y está en gloria y está abogando por nosotros. Si a nosotros nos azotan y a nosotros nos persiguen, aunque nosotros nos maten, estaremos con Él en gloria para siempre. ¿Sabes por qué se gozaron y no se desanimaron? Porque el sufrimiento te identifica con Jesús. El sufrimiento te conecta con Jesús. Cuando tú sufres, conectas con Jesús y dices: Él también sufrió, Él también padeció, Él también fue traicionado y Él está a la diestra de Dios, investido en gloria y majestad. No hay nada que te pueda pasar que te quite o te robe lo que Cristo ya declaró sobre ti. No te desanimes, cobra ánimo, Dios está contigo. Te quiero dejar con esta palabra de reto. Te dije que la manera que superas la lucha es confiando, acercándote a Dios, creyendo que Él es más grande que tu lucha. Te dije que la manera que no permites que la inseguridad te detiene es que dejas que el Espíritu te capacite, como con su voz que interfiere con el ruido. Pero número 3, te quiero dejar con este reto. ¿Sabes cómo combates el desánimo? Con el gozo del Señor, que es tu fortaleza. Escúchame bien, Templo Betania. Gozo no es ausencia de sufrimiento. Gozo no es ausencia de dolor. Gozo es la presencia constante y permanente de Dios en tu vida. Y como Él siempre está constante y permanente en tu vida, su gozo es duradero. No es que me gozo cuando la paso bien y me desanimo cuando la paso mal. El gozo no es ausencia de dolor. El gozo fluye de la presencia de Dios y su presencia en tu vida nunca parará. Ellos no se basaron en circunstancia, ellos decidieron gozarse. ¿Qué decidieron? Decidieron gozarse. Vamos a gozarnos, porque así como Cristo padeció, nosotros estamos padeciendo y vamos a combatir el desánimo con gozo. Escúchame bien, Satanás no quiere que tú escuches esto, porque esto te va a empoderar. Por eso Satanás ahorita te dice: piensa en los frijoles, en el afán, en la comida, el servicio está terminando, hay que irte, hay muchas cosas que hacer. Pero no le des cabida a Satanás. Escúchame bien, Satanás no quiere que escuches esto, porque te va a empoderar. El gozo es fortaleza del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú estás desanimado y tú estás roto y tú estás triste y decides gozarte, el gozo cambia tu perspectiva. ¿Por qué? Porque el gozo te empieza a enfocar en el Dios en el cual tú has creído. A ver, me hace falta esto, pero Dios me has dado vida, me has dado aliento, me has dado fuerzas. A ver, la estoy pasando mal, pero me has dado una segunda oportunidad para arreglar esto, para arrepentirme. A ver, Satanás me está atacando, pero tú eres más fuerte que Satanás y tú estás conmigo, de mi lado. Y cuando decides regocijarte, cuando decides regocijarte, el gozo produce perseverancia. Cuando tú decides regocijarte, me voy a gozar en Dios, voy a disfrutar esta vida que Dios me ha dado. No tiene sentido. Por eso a veces tu familia: ¿y tú por qué sonriendo si mira lo que está pasando? No, lo que está pasando es deprimente, y si me enfoco en lo que está pasando me hundo. Pero aunque esto está pasando, me estoy enfocando en que Dios no me ha dejado y que Dios está conmigo. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que elegir gozarte no es bloquear el problema, ignorar el problema. No es, cuando tú te regocijas en dolor, en sufrimiento, no es que ignores el sufrimiento, no es que niegues la realidad del sufrimiento. Es que así como no niegas la realidad del sufrimiento, tampoco vas a negar la mayor realidad de que Dios está contigo en tu sufrimiento. ¿Viste? Me gozo no porque no esté sufriendo, me gozo porque en sufrimiento no sufro solo, Él está conmigo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí? Te dejo con estos versos que te van a animar. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando eliges gozo, produce perseverancia, incrementa tu fe, porque a través de ese gozo, esa actitud, postura de corazón que agrada a Dios, Dios te comienza a sustentar. Te dejo con el reto que aprendimos hoy: que nada te detenga, que no te detenga la lucha, que no te detenga la inseguridad, que no te detenga el desánimo. Dios es más fuerte que tu lucha. La voz de Dios te recuerda quién Él es, aún en tu inseguridad. Y Dios está contigo en tus momentos de dolor y desánimo. Ponte de pie conmigo en esta tarde.